Buenas noches, señor. El día de hoy yo le vengo a hablar sobre los mecanismos de acción y los efectos fisiológicos de los fármacos que corresponde a la tarea de farmacia. En primer lugar, los mecanismos de acción significa sobre cómo es de que el fármaco actúa en nuestro cuerpo mediante qué sistema, ya sea sobre actuando sobre las enzimas del cuerpo, sobre los elementos del cuerpo y mediante cuál es el proceso que hace para que el fármaco haga acción adentro del cuerpo. En cambio, los efectos fisiológicos, más que todo, se encarga sobre cómo es de que el cuerpo reacciona ante estos efectos, ya sea si sea algún efecto adverso o si sea algún efecto mental, entre otros, ¿va? Entonces, la tarea se centraba en investigar cada tipo y asimismo buscar entre los prospectos como teníamos y que a continuación yo le voy a enseñar como que mi tarea. Primero iniciamos con el mecanismo de acción sobre la unión de los receptores. Más que todo esto se centraba en cómo las proteínas y cómo lo llamamos de los receptores, cómo se ponen durante las membranas y las células. Entonces aquí podemos ver el prospecto y donde está subrayado la unión de los receptores. Ahora como siguiente tenemos la inhibición de enzimas. Y aquí está cómo se inhibe la enzima. Ahí subrayado en el prospecto. Las alteraciones de los canales iónicos. Y aquí se encuentra. Las interacciones de los transportadores. Aquí está. La sustitución o suplementación. La acción del ADN en el sistema de proteínas. Y después están los efectos fisiológicos de los fármacos. En primer lugar está como el más conocido, que es el efecto terapéutico, que es el que se espera que obtengamos al momento de recibir un medicamento. Y aquí están. Los efectos secundarios, que estos son los que se esperan no tener, pero como todos sabemos, siempre se obtienen, ¿verdad? Entonces, los efectos adversos. Los efectos tóxicos. El efecto placebo. El efecto idiosincrático. Y el efecto rebote. Ahora, ya después de mostrarle cómo están los prospectos, algo que me pareció interesante de los efectos fisiológicos es de que tanto los efectos adversos como los efectos secundarios son diferentes, no es lo mismo, así como yo pensaba. Por ejemplo, que los efectos secundarios son efectos que se espera que tenga el cuerpo, pero que no son principalmente un problema, ya sea como mareos, náuseas, vómitos. En cambio, los efectos adversos sí pueden ser problemas de que puede obtener el cuerpo, que sí pueden tener ya sea alguna enfermedad a largo plazo o puede ser grave o mortal para el cuerpo de la persona. Entonces, tanto los efectos secundarios, sí es importante verlos, pero es algo que normalmente se espera que haga una pastilla. En cambio, los efectos adversos es importante revisarlos así por si no tenemos algo que sea, ya sea que seamos alérgicos a algún tipo de medicamento, esto puede generar en alguna reacción alérgica donde que puede ser grave para la salud.
Otra parte importante está en los efectos tóxicos, ya que esto se está hablando mucho sobre cómo si nos pasamos, ya sea de alguna dosis de algún medicamento, esto podría provocarse en una droga y esto ya podría provocar una intoxicación en el cuerpo. Asimismo también el efecto placebo, que esta es como la parte más interesante sobre los mecanismos, perdón, sobre los efectos fisiológicos, de que el efecto placebo es, por ejemplo, de que nos pueden dar una pastilla que no sepamos la procedencia y que nos digan que es para tal cosa, ya sea para un dolor de cabeza y el tomarla se nos quite, aunque la pastilla no tenga nada. Esto también me parece una parte interesante sobre cómo nuestro cerebro manipula también a nuestro propio cuerpo para que el cuerpo actúe haciendo una reacción que aunque no procede, siempre ya solo con la mente ya nos puede quitar o aliviar algún dolor. Y así mismo también los mecanismos de acción, principalmente se va a la parte química y ya sea de la farmacología y cómo está compuesto los medicamentos. En cambio ya los efectos fisiológicos ya van como a la parte más física del medicamento sobre cómo la reacción, en cambio el mecanismo de acción es sobre cómo actúa el medicamento dentro del cuerpo y mediante qué mecanismo, ya sea inhibiendo las enzimas o ya sea interactuando con distintos tipos de moléculas o de elementos químicos que tenemos en nuestro cuerpo. Otra parte importante de los efectos fisiológicos, ya que fue como el que más me llamó la atención, es de que podemos recetar un medicamento, pero puede haber algo anormal o algo que el cuerpo no tendría que hacer, por ejemplo, generar alguna reacción en el cuerpo que no es común. Esto ya es sobre el quinto efecto fisiológico que le mostré y también es algo muy importante, es el efecto rebote. Ya de que, digamos, de que si uno está tomando un medicamento y de repente el paciente decide interrumpirlo sin aviso médico, este puede este, acortar todo lo que ya llevaba el medicamento y que la enfermedad o que los síntomas regresen al doble o fuerte. Por ejemplo, prácticamente le regresa la enfermedad de un golpe por estar inhibiendo la medicación, no como lo recetaron. Entonces, esto es algo importante que no se debe de hacer. Ahora, como lecciones que he aprendido, aprendí de que cada mecanismo es diferente entre cada tipo de fármaco. Pueden haber fármacos que tengan efectos secundarios, puede haber fármacos que tengan efecto placebo y así mismo puede haber fármacos que no. También puede haber fármacos que si se interrumpe su uso, no suele pasar nada con el cuerpo. En cambio, si se interrumpe su uso repentinamente en otro tipo de fármacos, sí puede pasar algo con el cuerpo, por ejemplo, con los antibióticos. Hay unos comentarios de que no hay que diagnosticarse automáticamente y estar tomando cosas solo porque sí, porque no sabemos si eso es lo que necesita nuestro cuerpo, no sabemos si eso nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. Una de las conclusiones a las que llegué es de que hay que seguir la receta correctamente. Siempre uno tiene que revisar si es alérgico a algún tipo de medicamento, porque así no podemos tener complicaciones en nuestra salud al momento de tomarlo. Y también como uno de los puntos adicionales es de que siempre que lees los prospectos, ya sea si le decimos al médico y el médico no nos receta algo que no nos hace bien, ya sea porque seamos alérgicos a algo, en los prospectos siempre va a estar la información de cómo está compuesto el medicamento, ya sea cómo está compuesto químicamente, así como las reacciones de nuestro cuerpo, porque siempre eso tiene que venir en los prospectos. Y gracias.